Cuando se habla de riqueza en el fútbol, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en nombres como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Neymar. Estos jugadores han construido fortunas extraordinarias gracias a contratos multimillonarios, patrocinios globales y décadas de rendimiento al más alto nivel. Sin embargo, el futbolista más rico del mundo no es el que más gana en salario ni el que más balones de oro ha ganado. Es Faik Bolkiah, un jugador cuya posición financiera refleja una realidad completamente distinta dentro del ecosistema del fútbol global. Faik Bolkiah posee un patrimonio estimado en más de 20.000 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente la riqueza de cualquier otro futbolista activo o retirado. Para poner esto en perspectiva, incluso los futbolistas mejor pagados del mundo, que han acumulado fortunas cercanas o superiores a los 1.000 millones de dólares, representan solo una pequeña fracción de ese nivel de riqueza. Esta diferencia no es el resultado de contratos deportivos récord, sino de su posición como miembro de la familia real de Brunei, uno de los países con mayor riqueza per cápita del mundo debido a sus vastas reservas de petróleo y gas natural. Esto refleja una distinción importante entre ingresos laborales y patrimonio estructural. Mientras que la mayoría de los futbolistas construyen su riqueza a través de flujos de ingresos activos, como salarios, bonos y patrocinios, en este caso, la riqueza está vinculada principalmente a activos heredados, inversiones estratégicas y control de recursos naturales. Esta diferencia es fundamental porque el patrimonio heredado tiende a ser más estable y menos dependiente de factores como la edad, el rendimiento físico o la duración de la carrera deportiva. Otro hecho relevante es que, a pesar de su extraordinaria riqueza, Faik Bolkiah ha seguido una carrera profesional dentro del fútbol, jugando en clubes como Leicester City, donde formó parte del sistema juvenil, y posteriormente en clubes profesionales en Asia. Esto sugiere que su participación en el fútbol no está impulsada por la necesidad financiera, sino por el interés deportivo y el valor personal asociado a competir en un entorno profesional. Desde una perspectiva financiera, su situación también ilustra cómo el fútbol funciona como una industria global que atrae tanto a individuos que buscan construir riqueza como a aquellos que ya poseen grandes patrimonios. En su caso, el fútbol representa una actividad dentro de un portafolio de vida mucho más amplio, donde el patrimonio principal proviene de activos familiares, inversiones y estructuras empresariales. Además, el contraste entre su riqueza y la de otros futbolistas destaca cómo el ingreso anual, incluso en los niveles más altos del deporte, representa solo una parte del concepto más amplio de patrimonio neto. Un jugador puede ganar decenas de millones por año, pero la acumulación de riqueza generacional, especialmente cuando está vinculada a activos productivos como recursos naturales o inversiones institucionales, puede superar ampliamente los ingresos laborales. Esto sugiere que, en el contexto global, el fútbol es una plataforma poderosa para generar ingresos, pero no siempre es el principal determinante de la riqueza total de un individuo. La posición financiera de Faik Bolkiah demuestra que el patrimonio puede estar influenciado por factores estructurales más profundos, incluyendo herencia, propiedad de activos estratégicos y acceso a sistemas financieros consolidados. En resumen, su caso representa una excepción dentro del mundo del fútbol, donde la riqueza no es el resultado directo del rendimiento deportivo, sino de una base patrimonial mucho más amplia. Esto establece el contexto necesario para entender cómo su estilo de vida, incluyendo su colección de autos de lujo, no es simplemente el resultado del éxito deportivo, sino una manifestación visible de una posición financiera extraordinariamente sólida. Para entender el origen de la fortuna de Faik Bolkiah, es necesario observar la estructura económica y patrimonial de la familia real de Brunei, una de las familias más ricas del mundo. Brunei es un país pequeño en términos geográficos, con una población inferior a 500.000 de personas, pero posee una de las mayores concentraciones de riqueza per cápita del planeta. Esta riqueza proviene principalmente de sus vastas reservas de petróleo y gas natural, recursos que han sido la base de la economía nacional durante décadas. El factor más importante es que el control de estos recursos ha estado históricamente vinculado al Estado y, por extensión, a la familia real. El sultán de Brunei, Hassan al-Bolkiah, ha gobernado el país durante más de medio siglo y ha supervisado el desarrollo de una economía altamente dependiente de las exportaciones energéticas. Esto ha permitido la acumulación de un patrimonio nacional y familiar extraordinario, que incluye inversiones globales, bienes raíces, empresas y activos financieros diversificados. Esto refleja un modelo económico donde la riqueza no depende de ingresos salariales, sino del control de activos productivos. A diferencia de los futbolistas tradicionales, cuyos ingresos están limitados por la duración de su carrera profesional, el patrimonio vinculado a recursos naturales puede generar ingresos durante generaciones. Este tipo de riqueza se basa en flujos de ingresos estructurales, no en el rendimiento individual.
Otro hecho notable es que la familia real de Brunei ha construido una de las colecciones de autos más grandes del mundo, estimada en miles de vehículos, incluyendo modelos únicos y personalizados. Esta colección incluye marcas como Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti y Lamborghini, muchas de ellas fabricadas exclusivamente para la familia. Esto sugiere un nivel de liquidez extremadamente alto, ya que la adquisición de activos de lujo en esta escala requiere acceso constante a capital disponible. Además del petróleo y gas, la riqueza familiar también está vinculada a inversiones internacionales. Estas inversiones incluyen propiedades inmobiliarias en ciudades clave como Londres, activos financieros globales y participación en empresas internacionales. Esta diversificación es importante porque reduce la dependencia de una sola fuente de ingresos y contribuye a la estabilidad patrimonial a largo plazo. Una posible explicación de la magnitud de esta riqueza es la combinación de tres factores clave: control de recursos naturales, acumulación de activos durante décadas y reinversión estratégica del capital. Este enfoque permite que el patrimonio crezca incluso sin actividad laboral directa, ya que los activos continúan generando valor con el tiempo. En contraste, los ingresos de Faik Bolkiah como futbolista representan solo una pequeña fracción de su patrimonio total. Incluso en el nivel profesional, los salarios en el fútbol, aunque elevados en términos absolutos, no se comparan con los flujos de ingresos generados por activos energéticos, inversiones institucionales o bienes raíces globales. Esto también ilustra una diferencia fundamental entre ingresos y patrimonio neto. Los ingresos representan el dinero ganado en un periodo determinado, mientras que el patrimonio neto representa el valor total de los activos menos las deudas. En el caso de familias con grandes activos productivos, el patrimonio neto puede aumentar significativamente, incluso sin cambios en los ingresos laborales. Esto sugiere que la verdadera base de la riqueza en este caso no está vinculada al fútbol, sino a una estructura patrimonial más amplia que incluye activos tangibles, recursos naturales y capital invertido globalmente. El fútbol, en este contexto, representa una actividad profesional separada de la principal fuente de riqueza. En términos financieros, esta estructura patrimonial proporciona estabilidad, resiliencia y capacidad de preservación de riqueza a largo plazo. La combinación de activos productivos, diversificación global e ingresos estructurales crea una base financiera que es fundamentalmente diferente de la mayoría de los atletas profesionales, cuyo patrimonio depende en gran medida de su capacidad de generar ingresos durante una carrera limitada en el tiempo. La colección de autos de lujo asociada a Faik Bolkiah y la familia real de Brunei representa mucho más que una simple muestra de riqueza. En términos financieros, este tipo de colección puede interpretarse como una combinación de activos tangibles, símbolos de estatus y, en algunos casos, instrumentos de preservación de valor. A diferencia de los activos financieros digitales, los autos de ultralujo son bienes físicos cuya oferta es extremadamente limitada, lo que puede influir en su valor a largo plazo. Uno de los hechos más notables es que la familia real de Brunei posee lo que muchos consideran la colección privada de autos más grande del mundo, con estimaciones que superan los 5.000 vehículos. Esta cifra no solo es extraordinaria en términos de volumen, sino también en términos de exclusividad. Muchos de estos autos son modelos únicos, fabricados específicamente bajo pedido, lo que significa que no existen otros ejemplares idénticos en el mundo. Esta exclusividad introduce una dinámica similar a la de obras de arte, donde la escasez puede contribuir al valor. Esto refleja una característica clave de los activos de ultralujo. Su valor no depende únicamente de su utilidad, sino también de su rareza, historia y demanda entre individuos de alto patrimonio. Algunos vehículos, especialmente aquellos producidos en cantidades extremadamente limitadas, han mostrado una tendencia a aumentar su valor con el tiempo. Esto sugiere que, en ciertos casos, estos autos pueden funcionar como reservas de valor, aunque también implican costos significativos de mantenimiento, almacenamiento y seguro. Otro aspecto importante es la relación entre liquidez y propiedad de activos de lujo. La capacidad de adquirir y mantener una colección de miles de autos implica acceso constante a liquidez y capital. Esto se debe a que los autos de ultralujo no solo tienen un alto costo inicial, sino también costos recurrentes asociados a su conservación. Esto refleja una posición financiera donde el gasto en activos no esenciales no compromete la estabilidad patrimonial general. Además, la familia real de Brunei ha sido conocida por encargar versiones personalizadas de modelos existentes, lo que implica una relación directa con fabricantes como Rolls-Royce, Bentley y Ferrari. Estas personalizaciones pueden incluir modificaciones estructurales, interiores únicos y especificaciones que no están disponibles para el público general.
Este nivel de personalización aumenta aún más la exclusividad del activo, reduciendo la oferta potencial y, en algunos casos, aumentando su atractivo para coleccionistas. Desde una perspectiva económica, los autos de lujo también pueden interpretarse como activos que reflejan la transferencia de riqueza hacia bienes tangibles. En entornos donde el patrimonio es extremadamente alto, los individuos tienden a diversificar sus activos más allá de instrumentos financieros tradicionales, incluyendo bienes raíces, arte y vehículos exclusivos. Esta diversificación reduce la dependencia de un solo tipo de activo y contribuye a la preservación del patrimonio en diferentes condiciones económicas. Sin embargo, es importante reconocer que los autos de lujo no son activos perfectamente líquidos. A diferencia de acciones o bonos que pueden venderse rápidamente en mercados financieros, la venta de autos raros puede requerir tiempo, negociación y la presencia de compradores especializados. Esto sugiere que su valor está más vinculado a la preservación de riqueza que a la generación inmediata de liquidez. Esto también refleja una diferencia importante entre consumo y patrimonio. Aunque los autos de lujo son bienes de consumo, en ciertos niveles de exclusividad pueden funcionar como activos patrimoniales, especialmente cuando su producción es limitada y su demanda es sostenida entre coleccionistas globales. En este contexto, la colección de autos no es simplemente una manifestación visible de riqueza, sino una extensión de una estructura patrimonial más amplia. Representa la capacidad de convertir capital financiero en activos físicos exclusivos, lo que es una característica común entre individuos y familias con niveles extraordinarios de patrimonio neto. Cuando se analiza una fortuna del tamaño asociado a Faik Bolkiah y la familia real de Brunei, el factor más importante no es solo el nivel actual de riqueza, sino su capacidad de preservarse a lo largo del tiempo. En términos financieros, las grandes fortunas suelen estar estructuradas en torno a activos que generan valor de manera continua, incluyendo recursos naturales, inversiones globales y activos tangibles. Esta estructura permite que el patrimonio no dependa de una sola fuente de ingresos, lo que contribuye a su estabilidad a largo plazo. Uno de los hechos más relevantes es que la riqueza basada en recursos naturales, como el petróleo y el gas, ha sido históricamente una de las formas más poderosas de acumulación de capital. Durante el último siglo, los países y familias con acceso a estos recursos han podido generar flujos de ingresos masivos y consistentes. Estos ingresos, cuando se reinvierten en activos globales como bienes raíces, empresas e instrumentos financieros, pueden crear un efecto de crecimiento compuesto. Esto sugiere que el patrimonio puede continuar expandiéndose, incluso sin cambios en la actividad económica principal. Además, los activos tangibles como autos de colección, propiedades exclusivas y obras de arte pueden desempeñar un papel importante en la preservación de riqueza. A lo largo de las últimas décadas, ciertos autos raros han mostrado aumentos significativos en su valor. Por ejemplo, algunos modelos clásicos de Ferrari vendidos originalmente por menos de $1 millón han alcanzado valores superiores a los 20 o 30 millones en subastas internacionales. Esto refleja cómo la escasez y la demanda global pueden transformar activos de lujo en instrumentos de preservación patrimonial. Otro aspecto importante es la diversificación geográfica de los activos. Las grandes fortunas suelen distribuir sus inversiones en múltiples países y sectores económicos. Esto reduce la exposición a riesgos específicos, como recesiones regionales, cambios regulatorios o fluctuaciones en un solo mercado. Esta estrategia permite que el patrimonio mantenga su valor incluso cuando ciertas áreas económicas experimentan volatilidad. Sin embargo, la preservación de riqueza a largo plazo también depende de factores estructurales. Cambios en la demanda global de energía, avances tecnológicos o transformaciones económicas pueden influir en el valor de ciertos activos. Por ejemplo, la transición hacia fuentes de energía renovable podría modificar el papel del petróleo en la economía global. Esto sugiere que la adaptación y diversificación continúan siendo factores clave para mantener la estabilidad patrimonial. En este contexto, la colección de autos y otros activos visibles representa solo una pequeña parte de una estructura financiera mucho más amplia. La base real del patrimonio suele estar vinculada a activos productivos que generan ingresos o mantienen valor durante periodos prolongados. Esto refleja una diferencia importante entre riqueza visible y riqueza estructural. La riqueza visible incluye activos como autos y propiedades, mientras que la riqueza estructural incluye inversiones, recursos y activos que generan flujos de valor sostenidos. También es relevante considerar el horizonte temporal. A diferencia de los ingresos laborales, que dependen de la duración de una carrera profesional, el patrimonio estructurado puede extenderse durante generaciones. Esto sugiere que la gestión del patrimonio, incluyendo la reinversión y la diversificación, es un factor fundamental en la preservación de riqueza. En última instancia, el caso de Faik Bolkiah
ilustra cómo el patrimonio a gran escala no es simplemente el resultado de ingresos elevados, sino de la acumulación, gestión y preservación de activos durante largos periodos. La combinación de recursos naturales, inversiones globales y activos tangibles crea una base financiera diseñada para resistir cambios económicos y mantener su valor a lo largo del tiempo.